Muy bien, es momento de dar inicio al curso de cálculo integral y esto lo haremos recordando los conceptos de funciones, límites y derivadas. Empezamos hablando de una función. Una función es un conjunto de pares ordenados donde a cada elemento de la variable independiente le corresponde uno y solo un elemento de la variable dependiente. Y así fue como empezamos un curso de cálculo diferencial. De esta función se puede identificar comúnmente representado con una x a la variable independiente que forma parte del dominio de la función y se puede identificar la otra parte, que es la parte de la función, que puede ser representada tanto con f de x como con y o con cualquier otro símbolo siempre y cuando pues se tenga clara esa dependencia. ¿Ok? Y pues entonces a eso es a lo que le decimos la variable dependiente y que forma parte del rango de una función. De acuerdo. Finalmente una función es un conjunto de pares ordenados, entonces recordaremos un poco a qué se refieren estos pares ordenados y para qué nos sirven. Supongamos que tenemos una función f de x igual a x cuadrada y pues como tal una función se le puede dar valores a la variable independiente y pues encontrar las correspondencias en la variable dependiente. Y pues esto lo podemos hacer tan sencillo como hacer una tabulación. Podemos definir los valores para x, aquí lo tenemos de menos 3 a 3, aunque esto puede ser completamente arbitrario, dependiendo del dominio de la función. Y lo que tenemos en la columna de la derecha es la evaluación de esta función en los valores que hemos elegido para x en este caso. Por ejemplo, f de menos 3 es igual a 9, f de menos 2 es igual a 4, f de menos 1 es igual a 1, y así sucesivamente conforme fuimos definiendo valores para x o para la variable independiente. Ahora, la tabulación nos permite generar ese conjunto de pares ordenados, poniendo un par ordenado, como su nombre lo dice, es un par, que el primer valor me representa un valor para x y el segundo un valor para la función o para y, ¿ok? De modo que si asignamos un valor para x de menos 3 y su correspondencia es de 9, entonces el par ordenado queda como menos 3,9 y así sucesivamente. Ahora, es importante aquí mencionar una cosa. Los pares ordenados que tenemos aquí no son los únicos que se pueden generar. Aquí lo hicimos por la comodidad de trabajar con puros números enteros. Pero hay que recordar que las funciones son funciones de números reales y como tal los números reales contemplan a los números enteros, pero contemplan a los números, a los racionales, a los irracionales, etcétera, etcétera, a los números reales. ¿Ok? De modo que, pues bien yo pude haber definido un 0,5 que está entre 0 y 1 y poder determinar el valor de la función y también me iba a arrojar un valor. Y estos pares ordenados al final de cuentas son puntos que podemos ubicar en un plano para encontrar así la gráfica de la función. ¿Ok? Entonces si tenemos un plano cartesiano, todos estos pares ordenados los podemos acomodar en esta función y entonces unir de cierta manera los puntos para encontrar la gráfica de la función y listo, ¿no? Entonces los pares ordenados, una forma práctica de verlo, nos sirve para encontrar la gráfica de una función. Ahora, importante mencionar esto, los puntos no son solamente la gráfica, ¿ok? Forman parte de la gráfica, sí, pero los puntos no es solamente la gráfica, por eso tenemos la línea azul o este recorrido de forma continua, ¿ok? Insisto, porque contemplamos aquí los números reales, porque estamos trabajando con funciones de los números reales. Bien, entonces estas funciones existen de diferentes tipos, ¿no? La que vimos es una cuadrática, aunque igual existe la función lineal, la función exponencial,
la logarítmica, la racional, las trigonométricas, y existen más tipos de funciones, pero insisto, para un curso de cálculo diferencial de nivel preparatoria, bueno, pues con estas son o fueron suficientes en este caso, ¿no? Y entonces estas funciones tienen sus comportamientos y tienen sus gráficas, sin embargo, este, solamente para este recordatorio nos interesaba la parte del concepto y el tratado de una función. De acuerdo, hasta aquí todo iba bien en el curso, funciones, tipos, dominio y rango de las funciones, las gráficas y todo iba bien. Pero de repente empezamos a ver unas situaciones un poco extrañas en funciones. Y, por ejemplo, si tenemos esta función, que es una función racional impropia, que es x cuadrada menos 1 sobre x más 1, aquí mostramos la gráfica de esta función, es una recta a final de cuentas, porque si hacemos la división, esto nos queda como una función lineal, ¿ok? Y entonces al ser una función, se pueden encontrar las correspondencias, por ejemplo, f de 1, si hacemos la sustitución, esto nos da 0. Por ejemplo, en f de 0, la sustitución nos da menos 1 y todo está bien. Pero, ¿qué sucede con una situación como estas? Si tengo mi función y quiero saber la correspondencia en menos 1, pues al hacer la sustitución, esto nos arroja un valor un poco extraño o que se nos hizo extraño en el curso de cálculo diferencial, porque era un 0 sobre 0, no era algo así como 0 sobre 3, o etcétera, etcétera. O sea, era una situación un poco rara, ¿ok? Entonces, nombramos a este tipo de formas como una indeterminación o como formas indeterminadas. Y entonces también aprendimos de que hay de diversos tipos, por ejemplo la 0 sobre 0, infinito sobre infinito, aunque igual existen otras como infinito menos infinito, como 1 a la infinito, como 0 a la infinito, como 0 a la 0, ¿ok? Y todas estas son formas indeterminadas porque no se puede saber con exactitud el valor que produce. El 0 sobre 0 no podemos asegurar que es ni 0 ni que es infinito. Infinito sobre infinito no podemos asegurar ni que es 1, por ejemplo, o que es infinito, porque infinito es un símbolo, no es como tal una cantidad. Infinito menos infinito tampoco podemos asegurar que es 0, ni 1 al infinito podemos asegurar que es 1, y etcétera, etcétera. Estas son formas indeterminadas que de alguna forma cuando se nos presentan las tenemos que evitar, ¿ok? Afortunadamente para un curso de bachillerato solamente nos interesaron estas dos, y particularmente en este ejemplo tenemos una. De modo que podemos asegurar que f de menos 1 no existe. De por sí aquí lo que se puede apreciar pues es la gráfica, es la misma gráfica, pero ahora ya con un pequeño acercamiento para entender un poco mejor de qué forma está pasando esto. Ahora, no existe f de menos 1, pero sí podríamos saber qué pasa alrededor de ese menos 1, o qué pasa si nos acercamos a ese x igual a menos 1, ¿ok? Y pues esto lo podemos hacer de una forma muy sencilla con una tabulación, ¿ok? Si consideramos para x los siguientes valores, por ejemplo, 0, menos 0.5, menos 0.75, menos 0.9, menos 0.99, y así lo podemos o nos podemos acercar conforme nosotros queramos, ¿ok? Estableciendo una tendencia, no poniendo x menos 1 en la tabulación porque sabemos que f de menos 1 no existe, pero sí nos podemos acercar lo más que se quiera en este caso, ¿ok? De modo que x no estaremos diciendo que es igual a menos 1, pero sí que tiende a menos 1, y este signo de más que está ahí significa que nos estamos acercando por la derecha, ¿ok? ¿A qué se refiere eso por la derecha? Pues si observamos la gráfica, nos estamos aproximando de izquierda a derecha hacia ese menos 1, ¿ok? O sea, por ejemplo, empezamos aquí en 0, después en 0.5,
en 0.75, en 0.9, ya estamos súper pegados al menos 1, pero nos acercamos ¿de dónde? De derecha a izquierda, ¿ok? De modo que para todos estos valores de x sí podemos encontrar una correspondencia. De hecho, aquí está, pues f de 0 es menos 1, f de menos 0.5 es menos 1.5 y esto sí existe, ¿ok? De modo que se puede establecer una conclusión aquí que es interesante. Conforme x se está acercando a menos 1 por la derecha, la función se va acercando a menos 2, ¿ok? Esto que está aquí representa que, pues, que esta f de menos 1 por la derecha, es decir, aproximándonos por la derecha, la función se va a aproximar a menos 2. No va a ser menos 2, porque, insisto, f de menos 1 como tal no existe. Pero si nos aproximamos por la derecha, por una simple observación, se puede saber que se aproxima la función a menos 2. Y pues esto lo podemos ver mejor en la gráfica, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que tenemos es esta pues inspección de qué pasa cuando estamos en menos 1. Lo que pasa es que nos aproximamos al menos 2, pero insisto, no existe el punto menos 1,2, pero sí nos podemos acercar al menos 1 y podemos entender de que la función se va acercando al menos 2, ¿ok? Sería interesante ver lo que sucede si ahora nos acercamos al menos 1, pero por la izquierda. De modo, o sea, de que la notación para hacer eso es ahora un menos en la parte del número al que nos queremos acercar por la izquierda, ¿ok? De modo que si lo hacemos de esta forma, ahora podríamos acercarnos por la izquierda y pues entonces se puede definir un valor de menos 2, de menos 1.5, de menos 1.25, menos 1.1, menos 1.01 y así nos podemos acercar al menos 1 por la izquierda. Si se fijan, aquí empezamos en el menos 2, menos 1.5, menos 1.1 y ahora nos estamos acercando pero por el lado izquierdo. Ok, se pueden obtener las correspondencias de todos esos números, aquí están, y se puede también establecer una tendencia, ¿ok? Conforme x se acerca al menos 1 por la izquierda, si se fijan, conforme más cerca es, pues más claro se va viendo la tendencia que va ¿hacia dónde? Pues hacia el menos 2, ¿ok? De modo que tanto por la derecha como por la izquierda está tendiendo la función hacia el mismo valor. Y pues esto es interesante porque se pueden establecer como que ciertas conclusiones a partir de ahí, suponiendo. Ahora, no existía que f de menos 1 sea igual a algo, eso no existe y sigue sin existir, pero sí sabemos que f de menos 1 tiende a menos 2, ¿ok? Establecer un valor de tendencia de una función conforme la variable dependiente tiende a cierto valor, a eso es a lo que le conocemos como un límite de una función, ¿ok? Y entonces no lo representamos así de esta forma en la que tenemos aquí, sino se representa con un operador especial, que es este que tenemos aquí. El límite de x que tiende a menos 1, insisto, esto no significa que sea igual, sino que tiende a menos 1 de mi función, que es la función que hemos trabajado en este ejemplo, es igual a menos 2. Aquí no decimos que tiende a, sino que es igual, porque esa tendencia va implícita en el concepto de un límite, ¿ok? Y pues listo, ¿no? O sea, de esta forma conocimos lo que es un límite de una función. Solamente para resumir la parte de un límite de una función, entonces un límite pues calcula una tendencia de la función conforme la variable independiente se aproxima o tiende a cierto valor. Bueno, pues dejaremos hasta aquí este video para que en el próximo nos enfoquemos a recordar lo que es una derivada.